Cada año, iniciada la campaña antártica de verano, CAB, el cargo meteorología del rompehielos Ara Almirante Irízar se refuerza con la dotación complementaria, y se transforma en una central meteorológica que brinda asesoramiento al comando de la unidad y al Comando Conjunto Antártico, COCOANTAR. En navegación, a una de las cubiertas más altas del rompehielos Ara Almirante Irízar, donde se encuentra el puente de comando, se accede por una escalera que también nos lleva a dos locales muy importantes para la navegación, la central de comunicaciones y la central meteorológica. El cargo meteorología se encuentra actualmente bajo la responsabilidad del suboficial segundo Servicios Hidrográficos meteorólogo Ramón Miño, pero todos los años, de cara a las actividades correspondientes a la CAB, se refuerza con la dotación complementaria transformándose en una central meteorológica, ya que el ritmo de las operaciones en la Antártida se incrementa considerablemente. Durante la CAB 20.237-24 la central se encuentra a órdenes del teniente de navío técnico Facundo Santos López, quien es subjefe de la Base Aeronaval Río Grande, y jefe de la Central Meteorológica Río Grande. Las técnicas en meteorología, Cabo Principal Sabrina Quinteros, quien se desempeña en la Central Meteorológica Buenos Aires, y la Cabo Primero Fabián Aredes Villagra, que cumple funciones en la Central Meteorológica de la Base Aeronaval Comandante Espora. Ambas centrales pertenecen al Servicio Meteorológico de la Armada, dependiente del Servicio de Hidrografía Naval, SHN. Además, el equipo de la Central del Rompehielos está integrado por la agente civil Soledad Tiranti, licenciada en Geografía y especialista de la División Glaciología del SHN. En navegación es normal ver al personal del cargo meteorología en el puente de comando, y también a los integrantes del team de puente de comando, buscando información o asesoramiento en la oficina de meteorología. Así como los helicópteros pueden llevar el radio de acción de los sensores del buque cientos de millas más allá de la posición de la unidad, el equipo de meteorología se nutre permanentemente de información interna y externa para poder proyectar y pronosticar los rápidos e imprevistos cambios de las condiciones hidrometeorológicas en tiempo real, y también para la planificación de las operaciones futuras. Para ello, realizan reuniones diarias de asesoramiento al comando, conocidas como briefings, en las que se estudia la variabilidad y conveniencia sobre posibles derrotas o lugares de operación donde las condiciones hidrometeorológicas sean favorables o menos adversas. Para comprender lo importante y compleja que resulta la meteorología en el sector antártico, basta con poner sobre la mesa las múltiples variables y escenarios que interactúan y se combinan a cada instante.